Bueno, lo último que estábamos viendo y terminamos teoría y arrancamos un poquito con las ecuaciones de No sé si soy solo yo, pero lo escucho un poco bajo. ya. Bueno, estábamos trabajando, lo último que vimos fue los tipos de soluciones, ¿no? Solución particular, solución singular, familia de soluciones, solución general, que sería lo ideal. Decíamos que en sí para una ecuación de orden n, nuestro objetivo es encontrar una familia de n parámetros, ¿no? Con eso quedamos felices. Puede ser que sea la solución general, puede ser que no, ¿no? Aquí coloqué un ejemplo de una ecuación diferencial de orden 2, en donde llegamos a los dos parámetros y esto es lo que nosotros vamos a llamar solución, ¿no? Podría ser la general. Bueno, decía, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es encontrar una familia n paramétrica, ¿no? Para una de orden n en sí. Para lo que vamos a empezar a trabajar, que son las ecuaciones de primer orden, necesitamos una familia con un parámetro. Lo que vamos a trabajar es el problema del valor inicial. ¿Sí? Entonces, problema del valor inicial para primer orden, ¿no? Bueno, en palabritas, ¿qué quiere decir el problema del valor inicial? El problema del valor inicial es resuelva una ecuación diferencial y de la familia que obtenga, encuentre una solución particular. Entonces, la idea sería encontrar una solución que cumpla con una condición. Profesor, no lo estamos escuchando. Profe, no se le está escuchando nada. Ya. Bueno, entonces aquí la idea es resolver la ecuación, ¿no? Entonces, cuando usted resuelva la ecuación, ¿qué va a tener? Va a tener una familia, ¿no? Se va a encontrar aquí algo con X, con Y y con un parámetro. ¿Cómo va a llegar a esa parte? Pues integrando. Y ahí va a tener una familia, ¿sí?
No necesariamente en esa familia está la solución, pero por lo general está. Entonces usted va a tener aquí una familia de curvas. ¿Sí? Esas curvas de vez en cuando se cortan entre ellas. Bueno, y la idea es, oiga, ya que usted tiene una familia, ¿por qué no busca por ahí si de pronto en esa familia encuentra a alguien que pase por un punto específico, un punto de coordenadas x sub 0, y sub 0? Puede ser que exista, puede ser que no, puede ser que la solución sea única, puede ser que tenga más de una solución, ¿sí? Todo es posible, ¿sí? Y no necesariamente la solución se encuentra en la familia, pero ahí es donde usted buscaría. Bueno, entonces el ejercicio es, resuelva la ecuación y le colocan una condición. Dice con, y la condición que le colocan es que cuando x valga x sub 0, y valga y sub 0. ¿Sí? Entonces la traducción es, encuentra una de las curvas solución que pase por un punto específico. Ese es el problema del valor inicial. Les repito, puede tener solución, puede ser que no. Ahorita vamos a mirar condiciones necesarias y suficientes para determinar cuándo tiene solución y cuándo la solución es única, porque en la matemática la unicidad es muy importante. Quiero escribir por aquí un ejemplito. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Le podrían dar el siguiente ejercicio. Voy a trabajar una de las ecuaciones que ya hemos trabajado. De y igual a menos x sobre y. ¿Sí? Nosotros ya vimos que una familia de soluciones esto nuevamente, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, voy a hacer por aquí más cerquita del internet a ver si de pronto aquí sí. El problema es que no tengo entonces el portátil para mirar qué estoy haciendo. Entonces cualquier cosa me avisan. ¿Listo, profe? Listo. Bueno, entonces estamos colocando un problema, ¿no? Un ejemplo de problema del valor inicial. Bueno, aquí solo coloqué la ecuación. Sabemos que esta ecuación, la solución es la familia de círculos con centro en el origen, ¿no? Y radio raíz de c. Entonces, podríamos colocar una condición. Entonces, de la ecuación yo quiero una solución que cuando x valga 2, y me dé 3. Algo así. Entonces, ¿dónde buscaría esa solución? Pues lo más fácil de buscar es, oiga, ¿por qué no buscan a la familia? De pronto ahí está. ¿Sí? Ahora, si usted no encuentra en la familia, no quiere decir que no tenga solución, quiere decir que de pronto no está en la familia. No podríamos concluir mayor cosa. ¿Sí? ¿Cómo podríamos encontrar esa solución? Buscando en la familia. Bueno, buscar en la familia es lo más de fácil. Usted lo que tiene que hacer es tomar la x, reemplazarla por 2 y la y por 3. ¿Sí? Y reemplaza. Y encuentra el valor de c. Entonces, reemplazando nos quedaría 2 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a c. Y despejamos la c. Ah, bueno, aquí ya queda despejada. Aquí nos queda que c es igual a 13. Y ahora se vuelve a la familia y reemplaza. Profe, qué pena que lo interrumpa. ¿Sí, señor? ¿Será que su merced puede volverse un poquitico a la parte de arriba? Acá. Listo.
Listo, profe. Sí. Listo. Bueno, entonces ahí estaría la solución. Ah, sí tiene solución. Ojo con lo que acabo de hacer. Usted encontró el valor de C, pero eso no quiere decir mayor cosa en realidad. ¿Sí? En este caso, sí, efectivamente ahí está la solución, pero se lo voy a cambiar el ejercicio. Lo voy a colocar en dos partes. Este era el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer otro. ¿Sí? O sea, la misma ecuación, pero le voy a cambiar la condición. Entonces, cambiamos la condición a que Y evaluado en 3 nos dé 0. Dice, ah, vuelvo a hacer lo mismo. Voy a la familia y reemplazo. Entonces, reemplazando en la familia X por 3 y Y por 0, nos quedaría 3 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a C. Dice, ah, en este caso C vale 9. ¿Sí? Y se va a la familia y reemplaza. Entonces, de aquí tendríamos X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 9. Y listo, encontramos la solución. ¿Sí? El problema es que nos quedó mal. Me dice, pero ¿cómo quedó mal si hicimos lo mismo que hicimos arriba? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema era en la condición. ¿Se acuerdan la familia? Era familia de círculos. La voy a retomar por acá arriba. Aquí está la familia de círculos. Eran círculos, pero estos círculos tenían una restricción. No tomábamos el corte con el eje X. Y justo la condición que estaba tomando era que cuando X valiera 3, es más, mira, aquí está el círculo que tenemos. Cuando X nos diera 3, Y vale 0. Y nos da justo en este punto. Y justo en ese punto es donde no se puede tomar el círculo. ¿Sí? Entonces, en realidad, ese ejercicio no tiene solución. Entonces, uno se puede equivocar, ¿no? Entonces, ¿por qué quedó mal? Pues usted puede justificar que quedó mal porque el intervalo de definición está desde -3 hasta 3 en este caso, sin tomar el 3. Entonces, usted no podía haber reemplazado este valor. ¿Sí? Alguien podría decir, pero ¿qué tal en otra familia? Se busca otra familia de soluciones y en otra familia de soluciones sí se encuentre. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, claro. Señor, Listo. Bueno, ¿qué tal en exista otra familia o algo así? Bueno, ahorita vamos a ver que en realidad no existen más familias. Esta era la solución general. Aquí estaban todas. Entonces, lo bueno es que cuando usted tiene la solución general y aquí no encuentra, pues ya sabe que no hay solución. Ah, no, ese era un problema sencillito. Bueno, ese es el problema del valor inicial, ¿no? Entonces, ¿cómo justificar, cómo determinar si un problema del valor inicial tiene solución y cómo determinar si la solución es única? Entonces, para eso nace el teorema de asistencia de unicidad. ¿Sí? El teorema de asistencia de unicidad nos da herramientas para decir si tiene solución y la solución es única y en realidad no es necesario ni buscarla. Bueno, eso sí, simplemente nos dice que existe y es única, pero no nos dice cómo encontrarla. La idea es la siguiente, entonces, para el problema del valor inicial, que es resolver la ecuación, ¿sí? Con una condición, ¿sí? Se tiene o tiene solución y la solución es única si existe una región rectangular R
que está definida a partir de un intervalo cerrado AB, producto cartesiano con un intervalo CD. ¿Sí? Aquí lo voy a dibujar. Voy a colocar aquí una vez el dibujito. Entonces debe existir un rectángulo. Bueno, primero voy a colocar los ejes coordenados. Y por aquí va a haber un rectángulo. ¿Sí? Profe, Y esa R igual a los caracteres es AB por, ¿esa es una C? ¿Lo que va al lado de la X? C, D. Ah, Ya estoy explicando aquí con el dibujo. Bueno, entonces, ese rectángulo tiene dimensiones en X, intervalo cerrado AB. Es decir, inicia en A, finaliza en B. Y en Y, inicia en C y finaliza en D. A eso es lo que refiere esa notación. ¿Sí? Entonces, A, rectángulo. Esas son simplemente las dimensiones. Entonces, existe una región rectangular R tal que pasa lo siguiente. Bueno, lo primero que debe pasar es que el punto donde estamos trabajando tiene que estar en el interior de la región rectangular. No puede estar en el borde ni afuera, adentro, totalmente adentro. Entonces, primero, el punto que nos piden, el punto de coordenadas X sub 0, Y sub 0, se encuentra dentro o se encuentra en el interior de R. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces voy a colocar el puntico. Aquí está la coordenada X y voy a colocar por aquí la coordenada Y. ¿Sí? Y lo otro que debe pasar, bueno, es lo siguiente. Aquí estamos trabajando en el plano, aquí tenemos la ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial, cuando está despejado el de y, aquí queda algo con x y y. Esto se puede ver como una función de dos variables donde el dominio está definido pues en una región de R2. La dinámica es que esta región rectangular tiene que estar dentro del dominio. Bueno, pero la condición es un poquito más precisa. Dice que la función de dos variables y la derivada parcial de ella con respecto a y tienen que ser continuas en la región R. Entonces, la función f y su derivada parcial con respecto a y son continuas en R. Entonces, si usted puede garantizar estas dos condiciones, ¿sí? Si usted puede construir un rectángulo que cumpla estas dos condiciones, entonces el problema del valor inicial tiene solución y sobre todo la solución es única. ¿Sí? El teorema dice también un poquito más, ¿no? Entonces voy a colocar acá. En este caso, existe un intervalo y centrado en x sub 0, es decir, de la forma, para que sea centrado en x sub 0, usted lo único que tiene que hacer es de x sub 0, muévase ciertas unidades a la derecha y las mismas a la izquierda, ¿sí? No se vaya a mover tanto, o bueno, dependiendo de A y B. La idea es construir una región dentro del intervalo AB. Entonces, para eso simplemente me desplazo ciertas unidades, llamémoslas H unidades a la derecha y las mismas unidades a la izquierda. Y creamos el intervalo. Entonces, ese intervalo tiene como fronteras x menos h. Voy a escribir abajo porque necesito escribir otro pedacito más. Un intervalo y con fronteras x sub 0 menos h, x sub 0 más h, ¿sí? El intervalo tiene que estar totalmente contenido en AB. Y en este caso, lo que vamos a tener es que ese intervalo va a ser el intervalo de definición para la solución. Y la solución pues va a ser una función. ¿Sí? Aquí se la van a dar en forma explícita. Se la voy a llamar phi. Entonces, en este caso existe un intervalo y una función phi. En i, que es la solución al problema del valor inicial.
Eso es lo que dice el teorema. No nos dice quién es la función phi, no nos dice cómo se define el intervalo. Esas cosas se pueden hacer, pero ya en su tiempo. Para cada ejemplo, pues, toca hacer todo un proceso. Mejor dicho, ahí fácilmente uno gasta más de una hora encontrando la función phi y no siempre se encuentra. Pero entonces aquí vamos a quedar felices simplemente con saber que existe la solución y la solución es única. Ahora, ¿cómo se encuentra? Entonces, ¿quién sabe? Ese es el problema. Profe, qué Vale. pena, esto lo interrumpo. ¿Sí, señor? En la última parte, cuando llego a termino de escribir el intervalo que dice, y una función, ¿qué es lo que dice? Qué pena. Esa es una phi, Ah, y una función sí, phi. ah, Sí. ahí, ¿verdad? En i. Ah, listo. Vale, gracias, profe. Listo. En i. Bueno, eso es lo que dice. Y eso puede ser una ventaja. Entonces, con eso por lo menos uno sabe si tiene solución y si la solución es única. Eso es muy importante a la hora de modelar una situación, ¿no? Usted quiere modelar un problema. Entonces, la idea es que usted quiere encontrar una función o una ecuación que le modele el problema. La idea es que tenga solución, que se pueda modelar y que el modelo sea único. De tal forma que si usted resuelve el problema, ya sea en Colombia, China, Estados Unidos, donde sea, todo el mundo llegue a la misma fórmula. Entonces, la unicidad es muy importante en la matemática. Entonces, como ejemplo, bueno, ejemplo voy a colocar el mismo de Lo ahorita, ¿sí? último dice, es la solución del valor, problema del valor Al intermedio. problema del valor inicial, Ah, inicial. Ah, listo. PVI, problema del valor inicial, ¿sí? Estamos haciendo un teorema para el problema del valor inicial. Bueno, ejemplo, voy a colocar aquí ejemplo sencillito. Ah, bueno, antes del ejemplo. Entonces, todo se basa simplemente en que usted pueda construir el rectángulo que contenga en su interior el punto de que usted pueda asegurar que la función de dos variables y su derivada parcial con respecto a y sean continuas. Y eso es lo bueno, hay que trabajar es continuidad. Y la continuidad es uno de los conceptos más fáciles que uno puede trabajar en la matemática. ¿Sí? Voy a colocar aquí primero algo de continuidad antes de hacer un ejemplo. Y para saber ustedes cómo andan de continuidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal esta función? Pregunta al millón, ¿esa función es continua? No, profe. No. No, porque X no puede ser 0. Porque tiene una asíntota, creo que es. Bueno, yo... Sí, tiene una asíntota, muy bien. Tiene una asíntota en el 0. Bueno, eso no quiere decir nada. La continuidad, voy a colocarlo aquí. La continuidad se analiza en el dominio de la función. Ahí es donde usted analiza la continuidad. Es más, la continuidad se la puedo vender de la siguiente forma. Se la voy a vender gráficamente. Vamos a decir que gráficamente una función es continua si no presenta cortes en su dominio. Esa es una forma de venderle la idea de continuidad. ¿Sí? Pero la podríamos vender de esa forma. Entonces, f es continua si no presenta cortes en su dominio. Y la idea de los cortes se los puedo vender como discontinuidad. Las discontinuidades son los cortes. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿la función 1 sobre x tiene algún problema en su dominio? No sé. No. Sí tiene un corte, ¿no? La función tiene un corte, pero es que el corte no es en el dominio, ¿no? La gráfica de aquí rápidamente Es en el rango. es en un punto que no está en el dominio, pero que usted puede sacar límite.
La gráfica, no, así no empieza la gráfica. Voy a colocar aquí punteada. Por aquí baja. Uy, bueno, es una idea por encima. No tiene que quedar bonita en realidad. Y hace algo así, ¿no? Entonces, hay una asíntota. Hay una discontinuidad en el cero. Pero si usted mira el resto de la gráfica, donde está el dominio, pues no hay ningún corte. ¿Sí? Entonces, la función 1 sobre x es continua. Y tiene una discontinuidad en cero. ¿Sí? Entonces, las funciones continuas se pueden cortar, no hay problema. El problema es que el corte sea en el dominio. Entonces ahí se habría problema. Es más, uno dice que la función es continua si es continua en todos los puntos del dominio. ¿Sí? A veces uno ve en los libros o en las notas de clase, por ahí, ejercicios de este tipo. Voy a escribir aquí una función cualquiera. X más 1, x al cuadrado menos x, por ejemplo. ¿Sí? Y le hacen unas preguntas interesantes. Entonces, la pregunta que le suelen hacer a uno, primero, ¿la función es continua? Pues antes de responder a esa, ¿cuáles funciones de pronto pueden llegar a presentar problemas en su dominio? O sea, ¿cuáles pueden llegar a ser no continuas? ¿Sí saben cuáles son? Funciones que presenten problemas en su dominio. Un salto. ¿Las funciones a trozos? A trozos. ¿Sí? Entonces, las únicas funciones que pueden llegar a ser no continuas son las funciones a trozos. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que todas las funciones son continuas. Salvo algunas funciones a trozos. ¿Sí? Cuando no conectan bien los trozos. Entonces, por eso digo que la continuidad es muy sencilla, porque casi todas las que uno suele trabajar son continuas. Entonces, pregunta, ¿la función x más 1 sobre x al cuadrado menos x es continua? Sí. ¿Sí? No está definida a trozos. Entonces, aquí la respuesta es obvio que sí. ¿Sí? Y luego le hacen a uno preguntas más interesantes, más profundas. ¿En dónde es continua? Profe, ¿Sí? entonces, por qué dicen, o no sé si soy solamente yo la que tiene el concepto de que la continuidad se da cuando tú puedes dibujar la gráfica sin levantar, digamos, la mano o algo así? No, esas cosas, donde vea usted eso, bórrelo. Empezando, usted no va a pintar una gráfica sin levantar la mano. Usted, por lo general, haga de cuenta, el dominio es todos los reales. No la puede pintar toda. En algún momento usted se va a cansar y va a levantar la mano. Y tenga en cuenta, ¿cómo le vendí la idea de continuidad? Gráficamente, es continua si no presenta cortes, pero en su dominio. Ese es el pequeño problema. ¿Se han escuchado algo llamado el teorema del valor intermedio? Sí, yo casi lo confundo con esto de lo primero que usted dijo, profe. Bueno, el teorema del valor intermedio es muy importante porque dice que si la función está definida en un intervalo, la gráfica es una curva que no se corta. Así se vende la continuidad. Entonces, continuidad más intervalo, gráfica que no se corta. Pero tiene que estar definida en un intervalo. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, esta que tenemos acá, su dominio no es un intervalo. Su dominio es desde menos infinito hasta cero sin tomarlo y desde cero hasta más infinito. Queda un hueco. Entonces, ahí no tenemos intervalo. ¿Sí? Entonces, cuando no se cortan es porque están definidas en intervalos. Bueno, entonces nuevamente por aquí, la otra pregunta interesante que le dicen a uno, ¿en dónde es continua? Pues si la función es continua,
¿Dónde se da la continuidad? Pues en su dominio. Entonces, aquí la respuesta sería en su dominio. ¿Dónde más? Entonces, cuando a uno le hacen esas preguntas interesantes, este ya no es un ejercicio de continuidad. Le están preguntando es el dominio de la función. Entonces, si le preguntan a usted esto, le están preguntando por el dominio. ¿Sí? Preguntar en dónde es continua es exactamente lo mismo que preguntar cuál es su dominio. ¿Sí? Y en eso se basan los ejercicios. ¿Dónde aguanta preguntar algo de funciones de continuidad y funciones a trozos? Si no es una función a trozos, ¿usted para qué pregunta continuidad? Pregunte de pronto discontinuidades. Bueno, pero entonces aquí el resultado importante es, usted por lo general, para trabajar continuidad, usted lo que tiene que mirar es el dominio de la función. ¿Sí? Y entonces acá, cuando usted vaya a mirar la función de dos variables y la derivada parcial con respecto a y, usted lo que tiene que hacer es un ejercicio de dominio, salvo que estos señores estuvieran definidos a trozos. Y eso no va a pasar acá. Entonces, es puro ejemplo de dominio. Ahora sí, con eso, teniendo claro la continuidad, vamos a hacer el ejemplo. Profesor, ¿Sí, señor? yo me acuerdo que en cálculo 1 había unas gráficas donde tenían parábolas abiertas hacia arriba y luego seguía parábolas abiertas hacia abajo y luego venía otras líneas así. ¿Eso también se considera gráficas a trozos? ¿Funciones a trozos? A trozos salen más o menos salen cosas raras. Cosas como una curva así y de un momento a otro apareció por aquí abajo. Esto es una función a trozos, que los trozos no conectaron bien. Sí, es que había unas que eran unas parábolas hacia arriba, luego otras A ver, parábolas hacia abajo y mire, sería un- vas a escribir aquí algo un momentico, una función a trozos. F de x es igual a x al cuadrado si x es negativo y 2x más 1 si x es mayor o igual a 0. Función a trozos, por partes. Se necesita más de una curva para definirla. Una función bipolar. Cambia. En una parte se llama de una forma, en otra parte se llama de otra. A trozos. ¿Sí? Se define con condiciones. Aquí puse con 2 trozos. También me la sé con muchos trozos. Esas son las funciones a trozos. Listo, sí, señor. Y en cambio, esta, pues, no le colocaron ninguna condición, ¿no? Esta solo tiene una cara. Esta es x más 1 sobre x al cuadrado menos x, en todo su dominio. Entonces, está definida en una sola pieza. Bueno, ahora sí, ejemplo. Entonces, el ejercicio que hicimos ahorita, que decía, de y de x igual a menos x sobre y, ¿sí? Con y en, ¿cómo era? Y en 3 igual a 2 o y de 2 igual a 3. En 2 igual a 3. ¿Sí? Tiene única solución. Eso lo garantiza el teorema. Entonces aplicamos el teorema. Este ejemplo está muy fácil porque, bueno, a veces cuando le dan la ecuación usted tiene que despejar el de y de x. Aquí ya está despejado. Cuando usted lo despeja, entonces identifica su función de dos variables. Aquí está nuestra función f. ¿Sí? Esa función tiene una restricción, ¿no? La restricción es en y. Voy a escribir aquí simplemente y tiene que ser diferente de 0. No hay más restricciones. Entonces, el y igual a 0 es el eje x. Entonces, el dominio es todo el plano sin considerar el eje x. Y vamos a derivarlo con respecto a y. ¿Sí? Para la derivada con respecto a y, bueno, primero voy a escribir aquí abajo algo y ahorita lo borro. Ese cociente se puede escribir de esta forma, ¿no? X sobre y se puede escribir como x por y a la menos 1. Y aquí queda más fácil de derivar, ¿no? Entonces, usted baja el menos 1, y con el menos que está abajo se cancela, y queda x y a la menos 2. Esa es la derivada.
que lo podemos escribir como x sobre y al cuadrado. Y ese señor tiene la misma restricción. La restricción es que y tiene que ser diferente de 0. En este caso, ¿qué hace uno? Toma el dominio en común, hace intersección de dominios, aunque en este caso ambos tienen el mismo dominio, ¿no? Entonces voy a hacer la gráfica del dominio. Entonces el dominio es el eje y el eje X no va. El eje X es donde lleva el 0, ¿no? Este lo coloco punteado. Aquí queda un hueco. X y Y. Entonces el dominio es todo sin la parte punteada. Listo. Ahora, ¿qué hace usted? Se ubica en el punto de coordenadas 2,3. 2,3. Voy a colocar por acá. Voy a decir aquí hipotéticamente que este es el 2,3. Ahora, la idea es, usted es capaz de hacer un rectángulo, de dibujar un rectángulo que contenga en su interior a este punto y que no vaya a tocar esta linecita. Entonces, voy a tratar de hacer uno. Vamos a ver cómo me va. Oiga, mire, sí pude. ¿Sí? Entonces usted lo único que tiene que hacer es un rectángulo que caiga dentro del dominio. Entonces, si usted es capaz de garantizar, de hacer el dibujo, entonces usted dice, el problema del valor inicial tiene solución y la solución es única. ¿Sí? Las dimensiones son lo de menos, ¿no? Usted puede colocar aquí, no sé, menos 10 y aquí arriba, no sé, si quiere 50. Por aquí en la parte de Y, este podría ser en 1 y aquí arriba puede ser el 100 si quiere. ¿Sí? Entonces, las dimensiones son lo de menos. Entonces, esto se hace más que todo visual. Entonces, usted es capaz de dibujar el rectángulo que esté dentro del dominio y que el punto esté adentro. Entonces, el problema del valor inicial tiene solución y la solución es única. ¿Sí? Ahora, si no es posible hacer ese dibujo, no podemos concluir nada. ¿Sí? Puede ser que el problema tenga solución única, puede ser que no tenga, puede ser que tenga 2, 3, 4, quién sabe, no podemos concluir nada. Y eso es justo lo que pasa en ese mismo ejercicio con la otra condición. La otra condición era, ¿dónde está la condición? Se me perdió. Esta. ¿Sí? Si utilizamos esta condición que era en el punto 3,0 y nos vamos a ubicar el punto, entonces el punto 3,0 quedaría como por acá. Y ahí es imposible hacer un rectángulo en donde el punto quede dentro y el rectángulo quede también dentro del dominio. ¿Sí? Cualquier rectángulo que usted haga aquí, por más pequeñito que sea, se corta con el eje X. Y la idea es que no se corte con el eje X. Entonces de aquí no se puede concluir nada, ¿no? ¿Sí? No podemos concluir nada. Puede ser que tenga solución, puede ser que no. Claro que en ese ejemplo, en realidad, no tiene solución. ¿Sí? Oiga, ¿cómo sé que no tiene solución? Si no puedo dibujar el rectángulo. Bueno, hay formas de saber que ese ejercicio no tiene solución ahí. ¿Sí? Bueno, empezando porque es que si hubiera una solución, debería haber una curva que pasara por ahí. ¿Sí? Pero toda curva se tiene que restringir en esa partecita. Porque esta parte, bueno, no es tanto por la derivada de y, sino por el cociente de la ecuación, ¿no? Entonces, y no puede ser 0 nunca. Es por esta parte. Como y nunca puede ser 0, usted no puede tomar una curva que pase por ahí. Porque en el momento que pase de ahí, es porque y vale 0. Y ahí está la restricción. Por eso sé que no tiene solución en este caso. Bueno. Voy a colocar otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Para el problema del valor inicial de y de x igual a x por y a la medio con y
en 0 igual a 0. ¿Sí? Para ese problema se tiene que y igual a, venga, miro, un 16avo de x a la 4 y y igual a 0 son dos soluciones. Entonces, para este problema del valor inicial, tenemos dos soluciones. ¿Qué voy a preguntar acá? Bueno, pues algo debe estar fallando el teorema, ¿no? Porque si se cumpliera el teorema, existiría solución y la solución debería ser única. Entonces, en este caso, algo se daña. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿qué no se cumple del teorema de asistencia de unicidad? Pues no sé, yo lo vería más de la manera gráfica, profe, como de que hay que dibujar dos rectángulos, ¿no? Por lo que ya hay dos soluciones. No, O- pues el rectángulo, lo único que usted debe primero garantizar es que contenga el punto. Y que esté dentro de los dominios. Las curvas son lo de menos. ¿Sí? Aquí el problema es que si se cumplieran las condiciones, no podrían haber dos curvas. Debería haber una, no dos. Entonces, si hay dos soluciones, es porque algo se dañó. Miremos qué se dañó. ¿Qué hacemos? Pues tratemos de dibujar el rectángulo. Y vamos a ver que algo se va a dañar. Entonces, vamos a analizar. Entonces, nuestra función de dos variables, despejamos el de y de x. Ah, ya está despejado. ¿Sí? Estos ejemplos están facilitos. No toca hacer operaciones, ya está despejado, todo es felicidad. Aquí está la función de dos variables. ¿Sí? Esa tiene una restricción en y, ¿no? La restricción aquí que tenemos es que y tiene que ser mayor o igual a 0. Se traduce primero y segundo cuadrante, ¿no? Cuando lo pasemos al plano. Y también necesitamos la derivada con respecto a y. ¿Sí? La derivada con respecto a y. Bueno, la x es un escalar en ese caso. La derivada de y a la un medio, o la derivada de raíz de y, es 1 sobre 2 veces la raíz de y. Es 1 sobre 2 veces la raíz de y. Esa tiene una restricción aparte de la función f, ¿no? F era mayor o igual a 0. Aquí, ¿qué le agregamos? Tiene que ser diferente mayor que 0, pero no lo incluyo, solo mayor. Mayor que 0. Listo. Estrictamente mayor a 0. ¿Y qué hacemos? Pues tomamos el dominio en común. Y el dominio en común, pues sería que cumpla las dos condiciones, pues sería este, ¿no? Mayor a 0. Voy a graficar entonces el dominio. Ah, bueno, mayor a 0. El y igual a 0, que es el eje X, no va. Se va punteado entonces. Y y tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, la parte negativa no se toma. Quedaría algo así. Y el dominio es todo lo que estoy rayando. Primero y segundo cuadrante. Incluyendo el eje Y positivo. ¿Sí? Ahora miremos. ¿Dónde está el punto? ¿Cuál será el problema? El punto, es que el punto es el origen. Este es nuestro punto. Y ahí sí hay problemas. Es imposible de hacer un rectángulo que caiga dentro del dominio y que contenga en su interior a ese punto. ¿Sí? Cualquier rectángulo que usted haga para que contenga en su interior el punto, ese rectángulo va a estar cortado y va a tener una parte que está por fuera del dominio. Ahí está el problema. Entonces el problema es que no se puede construir el rectángulo. Ese era el problema. Y si no se puede construir el rectángulo, pues no podemos concluir nada.
Entonces puede ser que tenga solución, puede ser que tenga única, puede tener muchas, puede ser que no tenga solución. En este caso, hay por lo menos dos soluciones. ¿Sí? Y en realidad, de estas dos, podemos definir una trozo. En realidad, ahí yo le veo cuatro soluciones. Bueno, entonces aquí no se puede construir el rectángulo, ¿no? ¿Sí? A veces hasta uno le podrían hacer una pregunta más o menos así. Si este señor es solución al problema del valor inicial, ¿existirá otra solución? Cuando a usted le hacen esa pregunta es porque la respuesta debe ser que no. ¿Sí? ¿Y cómo lo garantiza uno? Ah, pues usted aplica el teorema de existencia de unicidad y en ese caso particular, en este ejemplo, se va a cumplir las condiciones. Entonces, como se cumplen las condiciones, usted va a decir, ah, la solución es única. ¿Sí? Si no se cumplieron las condiciones, pues usted no puede responder el ejercicio. Bueno, ese es el teorema de existencia de unicidad. Bueno, O sea, profe, qué entonces, pena. ¿sí, señor? O sea, entonces la idea es que dentro del rectángulo solo, o sea, busquemos meter lo que son las restricciones. O sea, que puedan entrar en el rectángulo. La idea es que el rectángulo quede libre de todo mal, ninguna restricción, es que quede por dentro del dominio. Ah, listo. ¿Sí? Y aquí esta partecita de abajo está por fuera del dominio. De ese año. Es más, haga de cuenta que por cosas del destino, aquí alcanzáramos a tomar como parte del dominio el eje X. De todas formas se dañaría, porque es que el punto tiene que estar en el interior. Y si yo quiero que el punto esté adentro, el rectángulo tiene que tomar una partecita por debajo del eje X. ¿Sí? Entonces ahí incluyendo el eje X, que en este caso no pasa, pero supongamos que pasara un momentico, de todas formas, no se puede construir el rectángulo. Listo, profe, vale. Listo. Bueno, es el teorema de asistencia a unicidad. Hay otras cosas que uno puede hacer antes de resolver ecuaciones para saber si en realidad el problema del valor inicial tiene solución, si la solución es única. Eso a veces se puede ver. Usted puede hacer una gráfica. ¿Sí? Ahí entraríamos en la parte final aquí de la teoría, que serían las curvas solución. Pero sin solución. Entonces, gráficamente, a veces un apoyo visual le sirve a uno. Curva solución sin solución. ¿Sí? ¿En qué consiste esta parte? Bueno, aquí toca buscar un programa. Ahorita le muestro, digamos, en GeoGebra cómo se puede hacer. Entonces, usted tiene el problema del valor inicial, ¿no? Problema del valor inicial. Entonces, usted tiene que resolver la ecuación de y de x igual a f de xy. Y le dan una condición. Con y en x sub 0 igual a y sub 0. Listo. Usted quiere encontrar una curva, por lo menos una curva que pase por el punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que suele hacer uno? Pues uno aquí resuelve la ecuación. Y en teoría va a llegar a una familia de curvas. Algo en donde aparece x, aparece y aparece el parámetro c. ¿Sí? Esta podría ser la familia de curvas solución. ¿Sí? Pero aquí teóricamente es que la vamos a resolver. Bueno, porque en sí lo que queremos trabajar es con la ecuación. Por aquí nunca la voy a tocar en realidad. Bueno, cuando usted tiene este señor, cuando usted tiene el de y de x, usted la primera vez que ve el de y de x es cuando le hablan del concepto de derivada, ¿no? Y a ustedes le venden primero la idea de derivada como la pendiente de la recta tangente de la curva, ¿sí? La derivada evaluada en un punto. ¿Sí? Entonces, usted lo puede ver esto como pendientes. Entonces, mírelo de otra forma. Mírelo como pendientes de recta tangentes.
pendiente de la recta tangente a la curva. Oiga, ¿a cuál curva? Ah, bueno, a la curva pues va a ser en realidad a la familia de curvas. Porque si usted esta familia de curvas deriva, llega a esto. Entonces podríamos decir que la ecuación diferencial es la derivada de la familia de curvas. ¿Sí? Entonces cuando hablamos a la curva, en realidad serían a las curvas. Estas curvas. ¿Sí? Entonces la idea es la siguiente. Siempre que usted le un valor a X y un valor a Y y reemplaza aquí una función, eso le va a dar un número. Vamos, le dio 5. Ah, usted lo puede ver como una pendiente. Entonces supongamos que usted evaluó en el punto 1, 2 y le dio 5. Entonces usted se va en el plano, ubica el punto 1, 2 y hace una recta pequeñita que simbolice esa pendiente de 5. Entonces la idea en sí es la siguiente. Usted trabajaría en el plano, yo creo que aquí podemos hacer un dibujo pequeñito. Ubica su punto, el punto que quiere, el X sub 0 y Y sub 0. Teóricamente vamos a escribirlo por acá. Y en realidad va a empezar a hacer toda una cuadrícula, una región rectangular. Bueno, rectangular no, una región cuadrada. Y va a ubicar muchos puntos. Voy a colocar aquí una cuadrícula, punticos. ¿Sí? Muchos puntos. ¿Sí? Y lo que va a hacer, va a empezar a evaluar, por ejemplo, este punto, aquí teóricamente podría ser este punto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, este es el 4, 4. Entonces, en el punto 4, 4, ¿usted qué hace? Va y reemplaza una función por 4, 4. Y eso le va a dar un numerito, ¿no? Supongamos que dio menos 1. Entonces, ahí tengo que hacer una pendiente, una recta tangente de pendiente menos 1, pendiente disminuyendo. Entonces lo que hago es, justo en ese punto, hago un pedacito de recta de pendiente menos 1. ¿Sí? Y eso lo hago con todos los puntos que están en la cuadrícula. Entonces, si usted evalúa y hace trozos de pendientes, entonces al final le va a quedar esto lleno de rectas pequeñitas. ¿Sí? Estoy haciendo aquí un bosquejo ahí como por encimita de qué podría estar pasando. ¿Sí? No sé si tenga mucho sentido esas pendientes que estoy colocando, pero bueno. Y le queda algo así. La idea es que aquí usted se podía guiar porque esos trozos de recta le dan como una trayectoria, como un camino a seguir. Usted dice, oiga, mire, yo por aquí podría hacer una curva. Y de pronto, oiga, sí, mire, por aquí puede existir la curva que pase por este punto. ¿Sí? Obviamente, como hay muchos puntos dispersos, pues necesariamente la curva no tiene que pasar por esas tangentes que están ahí, ¿no? Pero si la idea es que pasa por esos puntos, tiene que ser tangente a los trozos de rectas que hicimos ahí. Entonces yo quería una solución que pasara por acá. Entonces uno podría decir, mire, yo por aquí como que alcanzo a ver algo. Muestra a ver qué me imagino por acá. Yo me imagino como una curva así. Y aquí como que baja. Y uno dice, ay, mire, sí, por ahí como que hay una solución. Si usted coloca un poco más de puntos, pues entonces ahí puede ver si en realidad solo va a haber una solución, una curva o puede trazar otra. Entonces ahora necesito mostrarle cómo se hace eso con GeoGebra. Entonces me voy a ir nuevamente al portátil. Esperemos que no se caiga la señal. A ver cómo nos va. Bueno. Y ahora voy a compartir portátil.
Listo, ya estoy compartiendo ahí. Bueno, ya entra aquí a GeoGebra. Entonces, GeoGebra puede hacer esa partecita. Podríamos colocar aquí, lo que vamos a hacer son campos, estos son campos. Entonces aquí en la parte escribo campos. Bueno, en realidad no alcanzo a escribir campo cuando ya aparece. Demasiados tipos de campos. Vamos a hacer campos donde aparece la función de dos variables. Esto es lo que usted tiene la función cuando usted despeja el de yx, es el f. Hola. ¿Sí me escuchan, muchachos? Ya, profe. Listo, sí, el problema es que me voy para la pieza y como que se queda la señal. Está como muy mala. Y en la pieza donde tengo el portátil. Ah, claro que la otra es que yo lo puedo traer aquí un momentico. Bueno, sí, esa es la solución. Voy a traer el portátil. Listo. ¿Me escuchan, no? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Bueno, ya le estaba mostrando el campo, ¿no? Entonces coloqué aquí el campo, coloqué la ecuación diferencial, puse 30 por 30 y aparecieron las figuras. Aquí están las curvas soluciones. Entonces aquí es donde uno se da cuenta, oiga, mire, esto tiene cara de círculos. Las soluciones son círculos y aquí están todas las soluciones. ¿Sí? Usted puede buscar otra trayectoria, pero no, todo lo lleva a uno a círculos. Es más, aquí se ve que el eje X no se puede tomar porque justo en el eje X es donde es totalmente vertical. Entonces, ahí no es derivable. Ahí no hay solución. ¿Sí? Ahora yo quiero decir, voy a colocar aquí un problema. Yo quiero que, voy a escribir primero el punto. Entonces, el punto de coordenadas. Ahora esto no me deja escribir. Ya leo esto. Punto A.
de coordenadas 2,3. Ahí arribita salió el punto. Yo quiero un círculo que pase por ahí, yo quiero saber si hay solución, ¿sí? Quiero que GeoGebra me muestre la solución. Pues aquí escribo R, E, S de resuelve. ¿Qué vamos a resolver? Vamos a resolver ecuación diferencial. Que aparezca la función y el punto. Esta está bien. Entonces voy a escribir la ecuación. La ecuación era menos x dividido en y, ¿no? Y el punto que tenemos es el punto de coordenadas 2,3. Entre paréntesis, 2,3. Ah, mira, y ahí está la solución. GeoGebra la escribe de forma explícita. ¿Sí? GeoGebra la escribe de forma explícita. Despejó la y, pero ahí está la solución. ¿Sí? El problema es que, mire, voy a colocar ahora la misma. Voy a decir, oiga, resuelva la misma ecuación, pero ahora voy a colocar la condición de 3,0, el cual sabemos que no tiene solución, ¿no? Entonces, nuevamente, menos x dividido en y. Y colocamos nuestro punto. 3,0. Yo sé que este ejercicio no tiene solución, pero mire, GeoGebra me dio solución. ¿Qué quiere decir? Pues que la máquina se equivocó, ¿no? Eso suele pasar en las máquinas. No crea que las calculadoras hacen todos los procesos bien. De vez en cuando se equivocan. ¿Sí? Entonces aquí me dio la ecuación. Nosotros también habíamos llegado a ese mismo resultado encontrando el valor de x, bueno, encontrando el valor de c. ¿Sí? Entonces también nos habíamos equivocado. Entonces simplemente no es solo encontrar el valor de c, no es solo utilizar la máquina, toca analizar. Recuerde que el problema de esta solución es el intervalo. Este no pueden tomar ni el -3 ni el 3. Y estamos evaluando justo aquí donde no se puede. ¿Sí? Y aquí se ve que no tiene solución porque es que no hay más curvas que pasen por ahí. Todas son de forma de círculo, ¿no? Usted puede tomar el campo y puede agregarle si quiere más rectángulos. Voy a colocarle más rectángulos por acá. ¿Sí? El problema es que si usted se pasa de rectángulos, voy a colocar, no, yo quiero 300 rectángulos. ¿Sí? Las líneas, bueno, aquí todavía se alcanza a ver un poquito la parte circular, ¿no? Pero es que las líneas cada vez se hacen más pequeñas que al final van a quedar casi como puntos. Entonces no va a haber una trayectoria para seguir. Entonces no se puede abusar, ¿no? Y si usted coloca muy poquitas, por ejemplo, bueno, aquí ya me pasé. 3, aquí no hay nada. No sé, unas 10. ¿Sí? Queda como muy abierto. Me dice, oiga, mire, por aquí de pronto yo puedo hacer una curva. Mire, pero ¿cómo la hago? Ah, aquí se alcanza a ver que es en forma de círculo, más o menos. Pero para eso sirven las curvas de solución, sin solución. Es un campo, simplemente. Usted puede utilizar una herramienta así como GeoGebra y GeoGebra le hace el dibujito. Le da la solución. El problema es que le puede estar diciendo mentiras. Cosas que pasan. Listo. Yo por allá le había tomado una foto de la imagen. Ah, yo quería mostrar otra, pero bueno, no, con esta tenemos. Aquí tengo una así de GeoGebra. Esta, la que está aquí, este campo que está dibujado, es para la ecuación. Esta era para la ecuación
y' igual a x y a la medio. ¿Sí? Que fue la que trabajamos ahorita. Entonces usted empieza a mirar las trayectorias y dice, oiga, esto parece así como tipo parábolas, ¿no? Pero aquí están como muy chatas. Esto, no es, esto de pronto no es x al cuadrado, es de pronto un x a la 4, x a la 6, un x a la 8. ¿Sí? Y aquí había colocado el problema del 0, 0. Y GeoGebra da solución. Entonces aquí cuando coloqué la condición que pasara por el 0, 0, GeoGebra dijo que la solución era un 16avo de x a la 4. Y esa es la gráfica que está ahí. ¿Sí? Aquí yo le coloqué esta línea porque GeoGebra no coloca esa línea. Yo se la agregué. Esa línea también era solución, ¿no? Porque habíamos visto ahorita en el ejemplo que y, bueno, se escribió en el ejemplo que y igual a 0, que es el eje X, también es otra solución que pasa por el 0, 0. Y en realidad esas soluciones hay más. ¿Cómo puedo crear una nueva solución? Bueno, aprovechando que esta curva se toca con el eje X en el origen y que en la forma como se tocan es muy suave, es decir, casi no se percibe el cambio de curva. ¿Sí? Usted puede probar que la función a trozos, que usted la puede definir como un 16avo de x a la 4 para los negativos y y igual a 0, esa también va a ser solución. Y también me la sé definiéndola primero como 0 y luego cuando llegue al origen, que se suba la curva. ¿Sí? Esa es la otra función a trozos. Ese señor también va a ser solución. Con estas dos soluciones ya vamos en 4 y son todas las soluciones. ¿Sí? Porque ya no puedo construir a trozos, no se pueden construir más. ¿Sí? Para poder construir esas a trozos se tienen que tocar y estas se tocan en el origen. Bueno, esas son las curvas, solución sin solución. Les puede servir uno en la gráfica. Bueno, ¿qué más le voy a comentar por acá? En el libro trabajan un caso particular, cuando la ecuación es de la forma de y de x, y al otro lado nos queda algo que depende simplemente de y. ¿Sí? Esas son más bonitas de trabajar. Profesor, Entonces usted, ¿sí, señor? eso ya es la sección 1.2. No me acuerdo. De pronto. Eso se llama curva solución sin solución. Bueno, estas son, cuando usted tiene una ecuación de este tipo, ahí es donde usted empieza a trabajar las ecuaciones diferenciales autónomas, que son ecuaciones de este tipo, donde solo aparece la y. Esta es una ecuación diferencial autónoma. Quería dar algo de teoría ahí, pero no, eso ya lo pueden leer, no es nada complicado. Estas son bonitas y se trabaja también la parte de la curva solución sin solución. Por acá hay una teoría bonita. Entonces, aquí lo bonito de este señor es que cuando usted le busca las raíces a este señor, a los valores donde se vuelve 0, ¿sí? Pongamos que usted encuentra una raíz c. Entonces la idea es que cuando yo reemplace por c, este señor se anula, ¿no? Entonces las raíces son soluciones. Entonces la ecuación y igual a c sería una solución, ¿sí? Porque cuando yo reemplace aquí, en teoría esto se anula. Y aquí necesito reemplazar la derivada, ¿no? Y la derivada de una constante pues vale 0. Entonces va a ser solución. Entonces, ahí, estas soluciones por lo general son las que uno pierde a la hora de hacer las integrales. Entonces, cuando uno hace las integrales, se pierden soluciones. ¿Sí? Pero entonces no me quiero extender más en esta partecita. Ustedes pueden leer esta parte sin ningún problema. Algo sencillito. Bueno, esto era la teoría. Y ahora ya con la teoría, ya podemos pasar a resolver ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a hablar de la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. En las de primer orden, lo único que empezaría primero es trabajar con variables separables. Espérenme un minutico.
Bueno. Entonces, solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, primer orden. ¿Qué tipo? Variables separables. ¿Sí? Bueno, aquí siempre trata de abreviar toda la escritura que pueda. Variables separables. Bueno, primero vamos a identificar cuándo una ecuación es de variables separables y luego miramos cómo se resuelve. Para eso voy a escribir teóricamente primero la ecuación. Entonces, la ecuación diferencial se la pueden dar de pronto de la forma de y de x, es la que hemos trabajado ahorita en la teoría. ¿Sí? Pero también la ecuación diferencial se la pueden dar con diferenciales. Entonces, algo con dx, algo con dy igual a 0. Bueno, yo creo que podemos trabajar los dos casos en uno solo. Entonces, vamos a decir que la ecuación diferencial es de variables separables. ¿Sí? Entonces, es de variables separables. Bueno, para eso podemos abreviar. Variables separables. Si f, en el caso que esté escrito de esta forma, o m y n, ¿sí? En el caso que esté escrito de la otra forma. Se pueden expresar como un producto o cociente entre factores que dependen de una sola variable. Ejemplo, para entender eso que acabo de escribir. Entonces, por ejemplo, bueno, estos ejemplos son sencillitos. Entonces, podríamos tener la ecuación de y de x. Bueno, aquí está escrito de la forma 1. De y de x igual a x por y más x. Esa es la expresión f en este caso. ¿Cuál es la idea? Es dejar todo compacto, puros productos o cocientes, ¿sí? Aquí hay una suma. Esa suma se f ahí. Esa suma deja dos términos sueltos, ¿no? Hay que dejarlo de forma compacta. Hay que factorizar. Entonces, aquí estamos de buenas que se puede factorizar, ¿no? Factor común. Podemos sacar factor común la x. Nos queda x que multiplica a y más 1. Ahora sí tenemos factores. Un factor es x, ¿sí? Que depende exclusivamente de x, y el otro es y más 1, que depende exclusivamente de y. Esa es de variables separables. Entonces tenemos términos, tenemos factores que dependen de una sola variable. Uno con x y el otro con y. Podríamos tener, ¿sí? Yo aquí digo factores, pero en realidad hasta una suma aguanta. Voy a colocar así uno de esos. Por ejemplo, podríamos tener x al cuadrado menos 2x más 1. Aquí no hay que factorizar ni nada. Ya lo puede dejar así. ¿Por qué? Porque es que todo lo que tiene depende exclusivamente de x. Esta es una expresión que depende de solo x. ¿Sí? No hay ningún problema con la y. Entonces, esta también es de variables separables. ¿Sí? Así no la factorice. Esta también es de variables separables. No hay nada que hacer ahí. ¿Sí? Tercero. Podríamos tener, yo sigo con las de yx. De y de x igual a x por y al cuadrado más x al cuadrado por y. A esa suma sí genera conflicto porque aparecen las dos variables, tanto x como y, pero se puede factorizar, ¿no? Y podríamos sacar factor común x por y, ¿no? X por y, factor de
y más x. Vean, quedó factorizado. Acá hay un término que depende de x, un término que depende de y un término que depende de ambos. Este señor daña todo. No es de variables separables. ¿Sí? Esa suma dañó todo. Otro ejemplito ahí rápidamente. Podríamos tener y a la x más y de x más xy más y sobre x al cuadrado de y igual a 0. Esto está escrito con m y n, con diferenciales. Entonces, la idea es que todo término bueno, este término del diferencial hay que factorizar. ¿Sí? Escribir como productos, como cocientes. Bueno, este se puede, este tiene arreglo. Propiedades de función exponencial, ¿no? Se puede escribir como y a la x por y a la y. Se llegó como una x y a la y. Entonces tenemos efectivamente un producto. Y cada término depende de una de las variables. Entonces, esa parte muy bien. Ahora vamos a ver si la otra se deja arreglar. Arriba tenemos una suma. Pero se puede factorizar la y. ¿Sí? Entonces, arriba un término depende de y, el otro depende de x, y abajo solo hay un término que depende de x, y es un cociente. Está muy bien. Aquí esta es de variables separables. ¿Sí? Un último ejemplo por acá. Podríamos tener la ecuación, no sé, x de y de x igual al logaritmo natural de x por y. Estas no se pueden separar. Hay un problema grande, ¿no? Bueno, aquí x y y se están multiplicando, pero es que están dentro de la función logaritmo. ¿Sí? Dice, pues apliquemos propiedades de logaritmo. ¿Esto aquí es igual? Logaritmo de x más logaritmo de y. Muy bien. Bueno, esto lo voy a escribir de otro color. Entonces, por mucho aquí uno podría decir, bueno, logaritmo de x más logaritmo de y. ¿Sí? Un término que depende de cada uno. Pero al fin de cuentas quedaron sumándose. Y no me sirve que queden sumándose. Si quedaran multiplicándose, ahí sí. Entonces aquí lo que está dañando todo es esta suma. ¿Sí? Entonces antes no, porque estaban dentro de la función logaritmo. Las dos. Y de la otra forma no, porque quedaron sumándose. En resumen, no es de variables separables. ¿Sí? Identificar por lo general es fácil, por lo general, ¿no? Ya luego vamos a ver ejercicios en donde no es tan fácil de identificar, pero lo bueno es que vamos a saber de antemano que es de variables separables. Es simplemente operar con cuidadito. Bueno, esas son ecuaciones de variables separables, ejemplitos. Ahora, ¿cómo se resuelven? Alcanzamos a hacer un ejemplo aquí rápidamente. ¿Cómo se resuelven las de variables separables? Bueno, su nombre lo dice todo. Separe las variables. Entonces, primero, separe las variables. ¿Sí? Cuando usted logra separar las variables, ojo a la hora de separar. Para separar variables solo hay una regla. ¿Sí? Entonces, voy a colocar aquí entre paréntesis. Solo se pueden separar por multiplicaciones o divisiones. ¿Sí? Ojo con esos pequeños detalles. Lo dicen todo. ¿Sí? Si usted dice, está sumando, lo paso a restar. Lo está restando, lo pasé a sumar. Separé. No, no separó.
La única forma de separar es multiplicando o dividiendo. Entonces separe las variables. ¿Sí? Cuando usted logra separar las variables, pues le va a quedar, digamos, al lado izquierdo algo con y. Y al lado derecho, pues algo con x. Y lo otro que tiene que hacer, pues es integrar a ambos lados. ¿Sí? Entonces toma su expresión y la integra. Ya son dos integrales por el precio de uno. Integra a la izquierda, integra a la derecha. La primera con respecto a y, la segunda con respecto a x. ¿Sí? Entonces, separarlas es lo de menos. Aquí es donde está la prueba de juego, las integrales. O sea que hay integrales de integrales, ¿no? Por lo general uno trata que sean directas, por partes, sustitución simple, pero de vez en cuando salen de otras, ¿no? Sustitución trigonométrica, fracciones parciales, sustitución del ángulo medio. Cualquier cosa que usted haya visto de técnicas de integración. Hagámoslo aquí un momentico teóricamente. Entonces, digamos que usted pudo integrar el lado izquierdo. Entonces, teóricamente llamémoslo h mayúscula de y. Cuando usted integra, aparece una constante de integración. Supongamos que pudimos integrar al lado derecho. Aquí nos dio un g mayúscula de x más una constante de integración. Ahí ya tiene su solución. ¿Sí? Puede ser que en el proceso de separar las variables, usted hizo algunas restricciones a la y. Hay que hacerle seguimiento a las restricciones a la y porque ahí se le pueden estar escapando algunas soluciones. Bueno, la idea que es ecuación de primer orden. ¿Usted qué es lo que quiere? Una familia con un parámetro. Con eso usted queda feliz. Pero usted dice, mira, aquí tengo el parámetro C sub 1, aquí tengo el parámetro C sub 2. Oiga, me dio una familia de dos parámetros. Bueno, en realidad usted puede tomar este C sub 1, pasarlo al otro lado y operarlo con el C sub 2. Si usted opera parámetros, pues eso le va a dar un parámetro nuevo. Entonces, ¿para qué escribo dos parámetros si puedo escribir uno? ¿Sí? Entonces, eso simplemente lo llamaríamos C. Y escribíamos h de y igual a g de x más C, un parámetro. Es familia uniparamétrica. Entonces, la conclusión es, integra a la izquierda, integra a la derecha y solo a la x colóquele la C de constante integración, a la otra no. Ese es el procedimiento. Entonces, la teoría es muy simple. Todo se basa en las integrales. Entonces, como ya es tardecito, vamos a hacer los ejemplos re sencillos. Los que salen en menos de un minuto. Los que hemos trabajado aquí en esta clase. De y de x igual a menos x sobre y. ¿Sí? Obviamente es de variables separables. Arriba solo hay x, abajo solo hay y. ¿Listo? ¿Cómo se separan? Multiplicando, dividiendo. Entonces el y pasa a multiplicar, el de x pasa acá. Ahí listo. Estaba fácil de separar. ¿Sí? Se separaron. Integramos. Y acabamos. Esas integrales son directas. Integral de y al cuadrado sobre 2. Integral de x al cuadrado sobre 2. Más la c. Para que quede más bonita, usted la puede escribir en forma explícita, de forma implícita. Yo la quiero escribir en forma implícita. Y lo que voy a hacer para que sea más bonito es pasar la x acá. Simplemente por estética. Pasando la x al otro lado, nos quedaría x al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 2 igual a c. Nosotros ya habíamos visto la solución y en la solución no estaba ese 2. Entonces quitemos ese 2, multipliquemos por 2. Nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 veces c. Pero como c es un parámetro, multiplicado por 2 va a seguir siendo parámetro. Entonces a este señor simplemente llámelo c. Y empieza uno a aprenderse la tabla del c. Todo número multiplicado por c da c. Si usted le suma a C algo, también sigue dando C. Mejor dicho, C absorbe cualquier numerito que esté por ahí suelto.
Y ahora sí quedó como lo teníamos anteriormente, x al cuadrado más y al cuadrado igual a c. ¿Sí? Familia de círculos. Y el otro fácil que teníamos por ahí era, voy a escribir con y'. Y' igual a x y a la medio. ¿Sí? Aquí tenemos un producto, cada término depende de una de las variables separables. Entonces, ese y' toca escribirlo de la forma de y de x. El de x pasa a la derecha a multiplicar. Eso quiere decir que todo lo que tenga x para la derecha, todo lo que tenga y para la izquierda. Voy a ir separando de una vez. Entonces, al lado izquierdo nos queda de y sobre y a la medio. Y al lado derecho nos queda x de x. Fácil. Son unos ejemplos sencillitos, que no le quitan a uno tiempo. Integra, integra. ¿Sí? La integral de la y. Toca subir ese señor para poder integrar. Eso se escribe como y a la menos un medio, ¿no? No existe integral del cociente, entonces usted lo que hace es subirlo. ¿Sí? El lado derecho está muy fácil. Lo voy integrando de una vez. X al cuadrado sobre 2 y de una vez la C para salir de la C. Integral de y a la menos un medio. Y a la un medio sobre un medio. Dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2. ¿Sí? Esta la quiero escribir de forma explícita. Vamos a despejar la y en este caso. El 2 que está ahí multiplicando la y pasa a dividir. Entonces al otro lado nos queda x al cuadrado sobre 4 más c sobre 2. Pero c sobre 2, eso es c. C. Y la raíz la quitamos elevando el cuadrado. ¿Sí? Y usted puede decir, mire, ya tenemos la solución. ¿Sí? Y uno le podría decir, oiga, ya que tiene la solución, resuélvame este problema del valor inicial. En esta acabamos. Problema del valor inicial. No, pero ese sí tiene solución ahí. No me sirve ese ejemplo. Bueno, usted podría decir, acabamos, pero hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando usted la fue a resolver, usted empieza a devolverse. Cuando usted separó las variables, este y que estaba aquí, usted lo pasó a dividir. Entonces usted le agregó una restricción. La restricción es todo lo que usted hizo de ahí en adelante es válido siempre y cuando y sea diferente de 0. ¿Sí? Ojo, la restricción usted se la agregó al momento de separar. Lo digo porque es que en la ecuación pasada, en esta, aquí el y ya está dividiendo. ¿Sí? Pero es que esa restricción yo no la puse. Así venía el ejercicio. En cambio aquí el y no estaba dividiendo. Yo lo pasé a dividir. Yo le agregué la restricción. ¿Sí? Y entonces a uno le queda sonando esta partecita. Todo es verdad siempre y cuando y sea diferente de 0. Y uno le queda, oiga, ¿y qué pasaría si y es igual a 0? ¿Qué pasa si y es igual a 0? Ahí ya no se podría haber hecho las integrales ni nada de eso. ¿Sí? Pero como usted va a mirar siempre la variable dependiente, ¿sí? Usted cuando analice la restricción, esa restricción siempre va a ser una ecuación al fin de cuentas. Entonces, la pregunta de ¿qué pasa con la restricción? Usted la puede abordar de otra forma. Usted puede preguntar, oiga, ¿esa restricción será una solución? Esa es la forma de ver la restricción. Y toma la restricción y mira si es solución. Bueno, esa ya sabemos que es solución, ¿no? Si usted reemplaza aquí por 0 y aquí la derivada que vale 0, nos queda 0 igual a 0. Ese señor era una solución. ¿Sí? Esa es una solución que se nos había escapado. Y esa solución no se encuentra en esta familia. Es una solución singular para la familia. Entonces, en este caso se nos había escapado una. Para otro ejemplo, puede ser que nos escapen 2, 3, 4, infinitas. Entonces, aquí la solución sería x al cuadrado sobre 4
más c elevado al cuadrado. Y y igual a 0. Y ahí ya están todas las soluciones. Cuando hicimos la parte de las curvas solución sin solución, ahí vimos que todas las curvas tenían esa forma. ¿Sí? Ahí está la solución general. No se nos escapó ninguna. Ah, no, mentiras. Sí se nos escapó una que pasa por el 0, 0, que es la función a trozos que le había comentado, ¿no? Entonces, en realidad aquí no están todas. Faltan 2 soluciones por ahí. ¿Sí? Entonces, aquí la dinámica es, ojo, cuando usted separe las variables. Si usted le agrega una restricción a la y, luego analícela. Y lo que le va a analizar es si la restricción es solución. Eso es lo que usted se va a preguntar. Ahí es donde le escapan a uno las soluciones. Bueno, les voy a dejar uno para que lo vayan mirando. Ahí de tarea. Y esto ya entonces con técnicas de integración, simplemente para que hagan un pequeño repaso de técnicas de integración. Entonces podríamos tener, coloco aquí algo sencillo. Bueno, ni tan regalado, pero tampoco tan difícil. ¿Sí? Esas de variables separables. No está escrito de la forma de y de x igual a tanto. No está escrito por diferenciales. Pero aquí es claro, es de variables separables. Usted puede decir, mira, aquí hay 2 términos. Este término y este término. En el primero, un producto. Primer término depende de y, el segundo depende del x. Y en el otro también hay un producto, uno con x y el otro con y. Ahí ya se puede identificar que es de variables separables. ¿Sí? Y cuando la separe y trate de hacer la integral, uno se hace con, bueno, analicen las técnicas que hay que aplicar ahí. Entonces se los dejo de tarea. Profesor, ¿Sí, señor? sería tan amable, o sea, para